ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Tenemos nuestro próximo invitado, es el diputado Carlos Valero. Ya vamos a ir con él. Yo quería comenzar por la noticia de la fiscal general que pidió un antejuicio de mérito contra magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, pero ya el Tribunal Supremo dijo que no procedía. Y vamos a hacer un resumen y la nueva noticia que tenemos de hoy, que la fiscal general interpuso 3 nuevos recursos contra la constituyente. Aquí la noticia. Admisible la solicitud, pues en julio de 2016 el tribunal ya había avalado las designaciones mediante una sentencia. La fiscal denunció el lunes la parcialidad de los magistrados al presentar la impugnación y los acusó de acelerar la crisis venezolana en medio de protestas que dejan 70 muertos desde el 1 de abril. Ortega ve irregularidades en la designación de los magistrados que fueron juramentados por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo en diciembre de 2015, días antes de que la oposición tomara el control del legislativo. La fiscal, confesa chavista, ha abierto una grieta en el oficialismo en las últimas semanas con sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro, al grado de ser calificada de traidora por algunos funcionarios. Bueno, esa es la noticia que tenemos de la AFP sobre lo que está ocurriendo. Realmente es que es un ajedrez jurídico y mucha gente le cuesta entender los pasos que se están dando. Carlos, quería saber tu opinión sobre esta actuación de la fiscal. Sí, gracias Pedro por la invitación. Bueno, la fiscal está haciendo básicamente lo que le corresponde, que es defender el Estado de Derecho y defender la Constitución. Hay mucha gente que ataca a la fiscal porque dice que anteriormente tuvo posiciones políticas. Yo particularmente soy de la opinión de que todo aquel que rectifica y asume que la Constitución es el camino y defiende la Constitución, bienvenido sea. Nosotros estamos llamados a construir una unidad que va mucho más allá de, va mucho más allá de la Mesa de la Unidad Democrática, mucho más allá del PSUD, mucho más allá inclusive de eso que llaman ahora los despolarizados. Nosotros tenemos que construir una unidad en la cual entre todo el país. Y para construir esa unidad, bueno, los venezolanos tenemos una herramienta fundamental, que es la Constitución. Digamos, si nosotros fuésemos, si dentro del gobierno no existiese tanta pugnacidad y no se propusieran básicamente el poder por el poder, en lugar del poder para contribuir a que la gente viva mejor, digamos, a que la gente vaya al colegio, los niños tengan una educación, un país en el cual después de que cumplan 15 años puedan graduarse y soñar con ir a una universidad, tener un vehículo, superación social, un poco lo que tuvimos nosotros. Yo recuerdo, yo vivía en un barrio muy pobre, fui a la universidad, pude hacer un posgrado, en fin. Tenías oportunidad. Y uno tuvo cierta superación social y esa fue la Venezuela que probablemente tú también viviste, Pedro. ¿Y en esta Venezuela supuestamente bolivariana socialista? En esta Venezuela bolivariana socialista tenemos unos índices de pobreza que según la última encuesta de hogares no, la última encuesta que elaboró el ENCOVI, que es el estudio que elabora la Católica, la Metropolitana y la Universidad Central, estamos hablando de un nivel de pobreza por ingresos que supera el 80%. Es decir, eso no ocurrió ni siquiera cuando Chávez estaba en el poder. Es que hay unas cifras que son realmente alarmantes. Por ejemplo, el año pasado nuestra economía cayó 17%. Eso significa que se fumó, que desapareció, digamos, en términos, para hacerlo muy gráfico para las personas que nos están escuchando, es como que si el 17% del país desapareciera, en bienes, en servicios, en dinero, o sea, se fumó. Y eso implicó una reducción de las importaciones totales de 50% con relación al año anterior, que había sido un año complicado. Y se importó la mitad. Aproximadamente la mitad de lo que se había importado el año anterior, sí. Y eso, en materia de alimentos y de medicinas, el comportamiento fue el mismo. Es decir, no fue que este gobierno socialista dijo, yo voy a reducir las importaciones del 50%, pero las de medicinas y las de alimentos las voy a elevar para que la gente sufra menos. No. Se sufrieron el mismo comportamiento, es decir, la gente comenzó a pasar hambre y por eso vemos que la gente está pasando hambre. Pues bien, uno tendría que pensar que eso era una hecatombe como esa económica en los últimos 3 años, eso tenía que detenerse, digamos, frente a tanta caída, porque si ves la de los últimos 3 años acumulados, la economía ha perdido 30% de lo que tenía. Es decir, como que si, imagínense, el 30% de nuestro cuerpo desapareciera, para tener un ejemplo gráfico. Y tú dices, bueno, esto no puede seguir desapareciendo. La Gran Depresión de los Estados Unidos
Cuando ocurrió eso, comenzó digamos, cuando llegó al 30%, comenzó lo que llaman un rebote, digamos, no podía seguir cayendo. Bueno, porque hubo un gran pacto de todos los empresarios con el gobierno y invirtieron, construyeron ferrocarriles, industria, y prosperó los Estados Unidos. Hubo un pacto social, hubo una reacción del cuerpo social frente a esto. Pues bien, este año, Pedro, y personas que nos están escuchando, la economía ha caído aproximadamente 5% según nuestras cifras. Pero las importaciones sobre lo que habían decrecido el año anterior van por menos 30%. Ya el 50% de ese 50% que era un quedó, desastre. 35% es lo que queda. Sí, o sea, entonces, y eso es lo que explica que nuestra gente se esté muriendo de hambre. Y eso es lo que explica que, bueno, la situación calamitosa en la cual nos encontramos. Entonces uno se pregunta. Y además el aparato productivo aquí en Venezuela está prácticamente destruido. Bueno, claro. Quedan menos de 3.000 empresas según la gente de Colindustria. Te doy una cifra. Nosotros somos aproximadamente 30 millones de venezolanos. En promedio deberíamos comer 1 kilo de alimentos diarios. Entre arepas, tú sabes, proteínas, en fin, queso. Bueno, estamos produciendo aproximadamente entre 17 y 18 millones de kilos al año. Es decir, estamos produciendo un poco más de la mitad de lo que necesitamos. ¿Y eso por qué? Bueno, porque no hay dólares para importar, porque no hay una persecución al aparato productivo. ¿Y qué es lo que está detrás de todo esto, personas que nos están escuchando? Bueno, un engranaje de corrupción terrible. Aquí a alguien se le ocurrió la genial idea de que para hacer negocios no necesitaba producir, sino que necesitaba generar artificialmente un dólar a 10. Que ese dólar a 10 salía del bolsillo de todos los venezolanos a 10, entraba al aparato productivo y se metía en el bolsillo de los corruptos. Ahorita está en 7.000. No podemos decir el nivel. Bueno, ahorita hay unos niveles, el dólar Cúcuta, pero si lo ves en el DICOM, a 2.000. Es decir, en cualquier... es una barbaridad. Es una barbaridad la ganancia. Y generalmente sale, como dices tú, al dólar internacional y no sale al dólar a 10. Y por más que los persigas, porque tú le puedes vender ese producto al primero que te lo compre, y ese segundo, mira, es la ley de oferta y demanda. Si te lo pagan a cualquier precio, tú lo vas a vender al mayor precio. Claro, pero es que, ¿qué racionalidad económica hay en que a ti, Pedro, te den $1 millón a 10 y tú lo traigas en productos si tú puedes cambiarlo al dólar de Cúcuta o al... Lo vendes en 100 millones, el millonario instantáneo. Entonces, claro, es un esquema de corrupción que evidentemente el que lo hizo es un tipo malvado, porque tiene a 30 millones de venezolanos. ¿Y sobre los CLAP? Bueno, sobre los CLAP al final es un intento desesperado del gobierno, básicamente por contener la ira social. Porque ¿qué es lo más que pueden lograr con los CLAP? Bueno, efectivamente, en algunos lugares llega cada 15 días, en otros lugares llega cada 21 días, lo más que llega en unos sitios muy focalizados. Pero eso puede representar el 4 o 5% de la población. Pero, diputado, ¿los CLAP son en la final un negocio privado o si es un negocio público? No, ¿Quién arma esas bolsas y cajas? ¿En dónde? Nuevamente, pero ¿Es del gobierno o son personas privadas? Nos encontramos privadas frente a una enorme caja negra. Nosotros hemos intentado por todas las vías que nos digan a qué precio están trayendo las bolsas CLAP. Nadie lo sabe. Pero entonces tú presumes que los traen con dólar a 10, porque el gobierno ha dicho 1 y 1000 veces que el dólar a 10 es para medicinas y para alimentos y para cuestiones estratégicas. Entonces, si la bolsa la venden a 10, a 10.000 bolívares, perdón, y es a 10 dólares, entonces es a 10, esa bolsa cuesta $1.000. Pero eso es una cosa completamente absurda. Entonces, al final, ¿en qué estamos? Estamos en un esquema, un modelo que genera mucha hambre, que genera mucha corrupción, que alimenta muy pocos y que en el fondo terminará sacando a Maduro del gobierno y a todo su equipo. Lo que estos señores no se dan cuenta es que la ambición por unos dólares, que por cierto yo no entiendo por qué quieren tanto y tanto y tanto, porque es increíble. Pues bueno, al final... Bueno, porque pagar un avión privado es muy costoso. Bueno, pero Carlos, por Dios, o sea, tienen 18 años en esto. Entonces, bueno, estamos en una situación muy grave y el país... Ahora, ¿cómo nos podemos defender? Tenemos que ir a una pausa. Al regreso yo quería que me ilustraras un poco. De nuevo con ustedes aquí en Control Pensini y Globovisión.
Tenemos al diputado Carlos Valero, una conversación muy interesante, sobre todo de lo que sucede dentro de la Asamblea Nacional, ya que tú perteneces y sabes lo que se puede, lo que no se puede hacer. Ya vimos que salió un nuevo comité de postulación para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hace poco se hizo un intento de también nombrar nuevos, todo lo que es el CNE, de lo que son las rectoras, nuevos rectores, y no sabemos cómo va este comité de postulaciones, en cuántos días se tarda, si van a ser postulados antes o después de esa Asamblea Nacional Constituyente, si puede servir algún tipo de freno para que se lleve o no adelante. Bueno, fíjate, había unas limitaciones legales para que nosotros pudiésemos constituir el comité de postulaciones. Mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué no destituyen de una vez a los magistrados? Nosotros hemos intentado por todas las vías que las acciones que la Asamblea Nacional toma son completamente legales, constitucionales y apegadas al Estado de Derecho. No podemos ni siquiera en la lejanía hacer lo que criticamos. El gobierno viola permanentemente la Constitución, nosotros no podemos hacer eso. En consecuencia, había unos lapsos que tenían que cumplirse para que nosotros pudiésemos instalar el comité de postulaciones. Ese comité se juramentó el día martes y bueno, comienza un procedimiento. Hoy tuvo la primera reunión, ese comité lo está presidiendo el diputado Berry Betia. Y ahí hay unos miembros de la sociedad civil y hay unos diputados. Ellos van a abrir un proceso, se van a hacer las publicaciones de prensa y nosotros vamos a avanzar en sustituir y en nombrar unos nuevos magistrados. Ahora, hay que ir paso a paso. Ese tendrá su ritmo, su procedimiento, como bien te dije. ¿Cuánto tiempo se tarda? Yo no soy miembro del comité, la verdad no. Pero seguramente antes de que sean las elecciones. No sé si es antes de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso tiene unos procedimientos, unos lapsos y nosotros nos vamos a pegar. Ahora, en este momento, la Asamblea Nacional y la sociedad venezolana tienen una prioridad, que es enfrentar eso que el gobierno ha intentado hacer, que es la constituyente de esta chimba, que ellos dicen que es una constituyente para el diálogo, pero que en el fondo es una constituyente que lo que quiere es perpetuar a un grupito en el poder. Es una constituyente que no ha escuchado al pueblo venezolano, es una constituyente que además tiene elementos... Bueno, y las encuestas de Data-Análisis respaldan lo que tú estás diciendo, porque según Data-Análisis 85% está en contra de esta constituyente. Claro, fíjate, ¿qué quiere hacer el gobierno? Es una cosa terrible, mira. El gobierno quiere que nosotros los venezolanos vayamos a una confrontación sin constitución, porque cuando ellos instalen la constituyente, ellos en la práctica van a decir que la constitución del 99 queda como flotando. Que por cierto, la Constitución del 99 fue inicialmente propuesta por el oficialismo y la oposición se opuso, y después en el referéndum ellos se opusieron en la reforma, y nosotros la votamos, con lo cual es la Constitución más votada, doblemente votada, que recoge un amplísimo consenso. Entonces ellos quieren que vayamos a una confrontación sin Constitución, lo cual es muy grave porque nos está colocando, como decía Thomas Hobbes, nos está colocando en una especie de estado de naturaleza. Y en el estado de naturaleza reina la ley del más fuerte. Y por cierto, que una de las noticias que más llama la atención y que se repitió en distintos titulares de prensa es que dice que el Tribunal Supremo se pagó y se dio vuelto, porque claro, cuando la fiscal va y hace una denuncia contra esos magistrados, la reciben ellos no se van a tirar eso en contra. Y me llama la atención ese libro que cargas contigo, Los juristas del horror, cuyo prólogo lo hizo un venezolano, Carlos Armando Figueredo. Sí, Carlos Armando Figueredo. El día de ayer aquí en el programa. Sí, inconmovible. Los juristas del horror, esto es una maravilla, este libro, y lo estoy revisando porque hay unos juristas del horror venezolanos que han justificado toda esta barbaridad jurídica que se está haciendo. Y vale la pena recordar que en la Alemania nazi hubo personas que firmaban sentencias en las cuales se avalaba que desaparecieran físicamente 6 millones de judíos, por ejemplo. Pero también firmaban sentencias en las cuales, por ejemplo, si un soldado alemán se comía un plato que era de un oficial, bueno, ese soldado era fusilado. Y había un jurista del horror, como el señor Escarrá, por ejemplo, que decía que eso estaba bien. Entonces, ¿qué podría hacer? Porque no ha hecho eso. No, bueno, está bien, pero digo, estoy hablando de los juristas del horror de la Alemania nazi. Pero acá en la Venezuela actual tenemos unos juristas del horror instalados en la Sala Constitucional, instalados en el TCJ. Mira, pero la fiscal... Yo que recuerdo el libro, lo que fue cómo tomaron todos los poderes
la Alemania nazi y entonces las leyes eran para el enemigo y para ellos podía hacer todo, parecido a lo que pasa aquí. Sí, claro. ¿Tú compararías entonces este régimen más, porque la mayoría de la gente lo compara con un fascismo, lo compara más con un nazismo? Es que al final los extremos se tocan. Nosotros estamos viviendo una especie de radicalismo de izquierda, de una izquierda radical que se dice con tendencia, con raíces soviéticas o castrocomunistas. Pero cuando tú ves un fascismo de izquierda, un fascismo de derecha, cuando ves, al final se tocan. Terminan en estados totalitarios, terminan siendo regímenes muy violentos. Por supuesto que hay unas diferencias, y si tú hablas con un comunista te dice, bueno, pero por Dios, ¿cómo me vas a comparar tú si nosotros tenemos unas grandes diferencias con el fascismo, sobre todo en el tema de la propiedad privada y tal? O sea, pero en los fundamentales, que es el tema de los derechos humanos, el respeto a la vida, la legislación, digamos, la forma como buscan una legislación maniquea para justificar todas las atrocidades. ¿Y esta Asamblea Nacional Constituyente la compararías más que todo con fascismo? Porque la única Asamblea Nacional Corporativa que ha salido en la historia es la de Mussolini, que no fue votada, sino fue impuesta. Bueno, esta Asamblea Nacional Constituyente es un parapeto que tiene un poquito de todo. Evidentemente, esta parte de sectores es un fascismo puro, pero además aquí hay unas cosas que son piratería criolla de la más pura estirpe de esta pesubista. Uno, ¿con qué presupuesto están haciendo esa Asamblea Nacional Constituyente? Tibisay Lucena dijo que no había presupuesto para las elecciones regionales. Bueno, entonces habrá un presupuesto para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién va a aprobar ese presupuesto? ¿Lo va a aprobar el TSJ o lo va a aprobar la Asamblea Nacional? ¿En qué momento van a aprobar ese presupuesto? ¿Cuáles son las reglas en las cuales se está aprobando esa Asamblea Nacional Constituyente? Mira, acá nosotros tenemos, por ejemplo, el registro indígena. Nosotros se eligen unos diputados indígenas. Bueno, el mismo registro electoral que eligen los indígenas es el mismo, solo que son los estados de, digamos, Occidente, pero no es que hay un subregistro indígena. Entonces ahora van a aparecer con un subregistro cuando nosotros en toda esta etapa democrática no hemos podido armar un subregistro indígena. Ellos lo van a armar en 40 días. Mira, Carlos, tú qué has decidido... disculpa, en el Smartmatic. Nosotros tenemos la información de que Smartmatic no le han cancelado todavía el proceso de las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Cuánto cuesta este proceso de la Asamblea Nacional? ¿Le van a pagar doble? En fin, hay demasiadas preguntas. ¿O es que van a hacer eso completamente pirateado y aparecerán unos candidatos? ¿Estarán listos los resultados? Sí. Mira, tú que has hecho distintas denuncias a lo largo de lo que has estado ejerciendo diputado en la Asamblea, recientemente habló Rex Tillerson, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos y que vivió aquí en Venezuela y tuvo relaciones con Exxon y conoce muy bien el caso venezolano. Dijo que tenía una lista robusta que está preparando, me imagino robusta por lo grande, porque robusto es un tronco, yo no sé por qué están utilizando algunos calificativos extraños, sí, pero que tiene una lista robusta. Y ayer Emilio Figueredo dijo que aparte de las denuncias que pueden ser de corrupción, también de violación de derechos humanos, sale una nueva ley, esto está votado por los republicanos y los demócratas, una nueva ley donde pueden condenar a personas por violar a la Constitución. Entonces esto es algo que la gente tiene que tener un poquito de distancia y da el tiempo suficiente. Aquí viene la lista como para que la gente tome conciencia. ¿Crees que esto va a ser útil de alguna manera? Bueno, yo he visto que acá hay en el gobierno hay una especie de hora loca. Digamos, yo ayer veía la represión en la zona, aquí en Caracas, en la zona de Altamira, y digamos, lo que ocurrió hoy en Táchira y lo que ocurrió hoy inclusive en el Zulia, no sé, yo no sé qué está ocurriendo en el alto gobierno. Nuevamente nosotros hacemos un llamado a la sensatez. Este país no se va a acabar porque Nicolás Maduro salga del gobierno. No se va a acabar. El PSUV no va a desaparecer porque nosotros lleguemos al gobierno. Eso lo tienen que tener ustedes muy claro. Nosotros lo que queremos es sustituir un estado de cosas en las cuales la gente está muriendo de hambre y la gente muere de inseguridad. Nosotros no queremos venganza. Acá, efectivamente, tiene que haber justicia, pero no puede haber venganza. Entonces, el llamado que siempre nosotros le hacemos a la sociedad venezolana es a no dejarnos atrapar por el odio y la irracionalidad. Fíjate, los colombianos, acá al lado, nuestros vecinos, no tuvieron la capacidad de ver lo que podía ocurrir y bueno, en esa sociedad, después de años, 266.000 muertos, 6 millones de desplazados, digamos, familias enteras devastadas,
Eso no tiene sentido que nosotros lo hagamos. Nosotros como sociedad todavía podemos ponerle un poquito un parado a esto. Lo que nosotros queremos, señores del oficialismo, no es ir contra ustedes ni perseguirlos. Olvídense de ese tema que tienen ellos del enemigo interno. ¿Sabes que ellos han vendido una doctrina para sus organismos de seguridad según la cual nosotros somos un enemigo interno? En consecuencia, somos objeto de persecución y casi que de exterminio. Esto es una cosa increíble, cuando somos todos venezolanos. Y se llaman bolivarianos cuando Bolívar jamás dijo que el que empuñara las armas contra el pueblo era un enemigo del país. Así es. Entonces el llamado es a la gente sensata, que yo me imagino que la hay en el gobierno, en el PSUV, a que construyamos una solución pacífica, una solución electoral. Eso es, nosotros no vamos a salir de la calle. La presión popular seguirá aumentando todos los días. Y seguirá aumentando primero porque la gente clama por un cambio político, pero seguirá aumentando también porque la gente está pasando hambre y nosotros no podemos permitir que nuestros venezolanos mueran de mengue en un hospital o mueran de hambre